3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Uy, 12, 14, 16. Compañero, Andrés Moreno. Muy bien, entonces. El enunciado es este. Dados 10 números enteros generados de forma aleatoria, visualizar la suma de los números pares de la lista, cuántos números pares existen y cuál es la media aritmética de los impares. ¿Se lo hicimos ayer? Sí. Sí. Ah, entonces avancemos. Calcular. Voy para allá. Calcular. Este de jugador de béisbol está muy fácil. Calcular la media aritmética de 10 números ingresados y almacenados en un arreglo. Almacenar todos los datos e imprimir el valor de la media aritmética y el mayor ingresado. ¿Sí o no? Pero hagámoslo para aquellos que no están presentes. Repasemos. Entonces el enunciado del ejercicio es este, ¿cierto? Calcular la media aritmética de 10 números, almacenar los datos e imprimir el valor de la media aritmética. Esto. Pan comido. Después de todo este trajín, ya esto es sencillísimo. ¿Qué significa media aritmética? Promedio, ¿cierto? Entonces voy a necesitar unas variables para eso. Si voy a sacar un promedio, necesito la sumatoria y necesito donde almacenar el resultado. Necesito un contador. ¿Conozco el total de datos? Sí, son 10. Quedémonos con los 10. Y el mayor, llamémoslo May. Y todo eso que sea real. ¿Cierto? Estoy planificando mi ejercicio. ¿Qué necesito para resolver esto? Un lugar donde yo pueda guardar la sumatoria, un lugar donde pueda guardar el resultado del promedio, un lugar donde pueda almacenar la secuencia de números, más bien el número en el que voy, y un lugar donde pueda almacenar el mayor. ¿Necesito algo más? ¿La variable cuál? El aleatorio, listo. ¿Y dónde va a quedar almacenado ese aleatorio? Va a quedar almacenado en un arreglo. Entonces el arreglo es dimensión y en la dimensión llamémosla números. Pero números no me sirve. Él la está usando en algo. Número tampoco. Numeritos. Listo. Y tiene en total 10 posiciones. Fin. Debemos inicializar la variable suma. Va a empezar en 0. ¿Cierto? Listo. Debo inicializar. ¿Qué otra variable? Necesito inicializar la variable de May. Porque ese es mi patrón de comparación. ¿Cierto? Listo. Ese equipo funciona. Entonces, ¿necesito inicializar algo más? No. Una vez entremos en materia. Para i igual a 1. ¿Hasta cuánto? 10. Hasta 10. Son 10 números, ¿cierto? Está predeterminado el total de datos. El proceso se va a repetir 10 veces. Listo. No necesito más. Ups. No necesito más. Para i igual a 1 hasta 10. Listo. ¿Qué debo hacer? Generar unos números aleatorios. ¿Dónde los voy a almacenar? Aquí en mi arreglo, numeritos. Entonces, numeritos en la posición i, que i cambia solito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esperen, si lo pongo desde 0, desde 1. Desde 0. ¿Desde 0 hasta dónde? 9. Mejor, ¿sí o no? ¿Comprendemos por qué? Muy bien. Entonces aquí yo voy a llamar una función que se llama aleatorio. ¿Y entre qué valor y qué valor voy a poner?
entre 1 y 100 puede ser, ¿cierto? El ejercicio no me pide un rango, yo lo puedo poner entre 1 y 100. Almacenar todos los datos, ya, ahí lo cumplimos. Imprimir el valor de la medida aritmética. Entonces, para la medida aritmética necesito que la sumatoria sea igual a ¿qué? En la posición I. ¿Sí o no? Bien. Ahí puedo empezar a comparar contra MAI para poder encontrar el mayor. Entonces, si numerito en la posición I, el actual, es mayor a MAI, entonces ¿qué hacemos? MAI es igual a numerito. Eso suena tan tierno. ¿Sí o no? Necesito algo más en ese condicional. No, solamente me dice cuál es el número. Ya. Todavía no lo puedo mostrar. Porque tengo que finalizar el recorrido del vector, o mejor, la toma de todos los datos para poder garantizar el mayor es este. Se muestra el final. Aquí, fuera del para, ahí sí lo puedo mostrar. Ahí, ya es que ya ahí puedo hacer todo. Hagamos los cálculos que nos hacen falta. Promedio es igual a la sumatoria dividido ¿cuánto? ¿Y por qué no 9? Que son números, ¿sí o no? Muy bien, ahora mostremos los resultados. Me piden media aritmética, ya, eso es el promedio. El mayor ingresado, ese es el contenido de la variable MAI. Fin. Entonces vamos a mostrar toda la información. El número mayor es... ¿cierto? Y eso está contenido en MAI. El promedio es... y eso está contenido en promedio. Ya acabé, eso es todo. Excelente. Ahora, cuando ejecuto esto, el número mayor es 94, el promedio es 43. Fin. Sí, mostremos la lista. Estos números son aleatorios. Todavía no puedo confiar. Todavía no estoy seguro si esto es cierto o no. Entonces, para salir de dudas, hagamos una prueba con menos numeritos. Vamos, que sean 4. No importa que el vector sea más grande. Voy a usar menos posiciones. No hay problema. Entonces, mostremos. ¿Dónde muestro? Lo puedo mostrar aquí, ¿cierto? Lo puedo mostrar acá. Para ver la lista, digámosle que me muestre qué hay dentro de el numerito. Entonces mis numeritos en este momento son 85, 62, 2, 26. Números aleatorios. Entre 1 y 100, listo, funciona. El número mayor es 85, sí, correcto, dalo ahí. Y el promedio es 43. Si sumamos esto, debería dar. ¿No se me sale? Sí, se me sale. Bueno, hagámoslo todavía con menos números para poder validar con 2, con 2, con 2. Ahí sí nos va a quedar fácil calcular esto. El número mayor es 50, sí, tiene razón. El promedio es 26. 50 más 2, 52. Dividido 2. Claro, funcionó. ¿Sí o no? Ejercicio resuelto. Dudas sobre el caso. Ya le pondríamos los límites que corresponden, el total de elementos, que es 10, en la posición final, que es 9, y terminé. Entonces sí se terminó en 5 minutos. ¿Dudas? Ninguna, guardémoslo. Mayor promedio o media aritmética. Listo, guardémoslo. Van 2 ejemplos, me da tiempo para hacer otro.
Listo. Hagamos otro. Este no. Calcular y almacenar. Calcular, almacenar y mostrar el índice de masa corporal de un grupo de 12 personas. Es más, me da tiempo para hacerlo todo ahorita. Listo. Me traigo el enunciado por acá. Hagamos uno nuevo. Calcular y mostrar. Listo. Entonces, esto es índice M. MC, índice de masa corporal. Listo. Repasemos. ¿Qué es el índice de masa corporal? Entonces por aquí podemos acudir a nuestro amigo Google, preguntarle qué es el índice de masa corporal. Una medida de la obesidad se determina mediante el índice de masa corporal, que se calcula dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura en metros. O sea, ahí tengo las dos variables que debo solicitarle a cada uno de los usuarios. ¿Usted cuánto pesa? ¿Y usted qué estatura tiene? ¿Cuánto pesa en kilogramos? ¿Y qué estatura tiene? En metros. Si es en metros. Bueno. Entonces, creo que es en centímetros, ¿cierto? Busquemos si por aquí aparece esto, otro ejemplo. Calculadora IMC. Yo espero crear un programa parecido a esto, que de alguna forma el usuario pueda escribir su altura en centímetros, si es en centímetros, su peso en kilogramos, y que dadas esas condiciones, estatura 1,70 m, peso 55 kilos, entonces que cuando yo le dé clic al botón aquí calcular, él muestre el valor. Vaya, ya tengo con qué comparar incluso. Y otra cosa importante, esto, ¿qué más dice? No es solamente el numerito, es definir si esta persona está en un caso de delgadez severa. Que si este índice de masa corporal, este numerito, es menor a 16, infrapeso. Si este numerito fuera menor a 16.9 y mayor a 16, entonces hay una delgadez moderada. Si el numerito estuviera en el rango de 17 y 18.45, tendríamos un caso de delgadez aceptable. En mi caso, yo estoy en el 19.03, estoy en este rango, ¿cierto? Yo tengo un peso normal, genial. Pero si esta persona pesara más, yo sé, 80 kilos, esto aumenta obviamente, pero el sistema tiene la capacidad de decir, bueno, dado este numerito, entre estos rangos usted está en el sobrepeso, hágalo ahí. ¿Sí o no? Sobrepeso. Porque mi resultado es este. Clasifica en este rango. Entonces me corresponde decirle sobrepeso, y eso es lo que está pasando acá. ¿Sí o no? Esto es un algoritmo. De alguna forma usted recibe la información. Eso es leer. De alguna forma usted habla con el usuario. Él le está diciendo, escribe tu peso actual. Eso es mostrar. De alguna forma tiene cómo meter información en una variable, esto es el leer. De alguna forma puede realizar la operación, para nosotros es peso sobre altura al cuadrado, y de alguna forma usted le muestra el resultado al usuario. Eso es lo que estamos haciendo, definiendo un algoritmo que después se va a poder trasladar a algún programa o a una página web. ¿Listo? Muy bien, entonces ya sabemos qué vamos a hacer. Al igual que en el caso de las edades, guardemos todos los nombres en un arreglo para poder tener la capacidad de decirle a la persona, fulanito de tal, pesa tanto, tiene tal estatura, su índice exacto es tanto, y que quede ahí el histórico, que me quede la tabla disponible para consultas posteriores. ¿Listo? Muy bien, que en el futuro, más en el futuro, eso va a ser una base de datos. Toda la información se guarda en una tabla, que se conserve, que después usted extraiga información de ahí y diga, tal día pasó tal cosa, tal fecha se encuestó a esta persona, se tomó este dato y tal otra. ¿Listo? Muy bien. Lo de siempre, debemos definir las variables para resolver este caso. Necesito el peso, necesito la altura, la variable como tal que recibe la operación, el cálculo. Ya nomás. El contador. ¿Y algo más?
Pero lo ideal es que todo esto no quede como variables, porque ¿qué pasa con la variable? Conserva un solo dato. Yo no necesito un solo dato, yo necesito todos. Entonces más bien dimensión, ¿cierto? Más bien me queda algo de este estilo. Mejor, y démosle a cada arreglo un tamaño, que es 12. Son 12 personas. Listo. Y como lo hacíamos antes, grabemos también el nombre, que quede esto personalizado. Pepito Pérez pesa tanto, tiene tal estatura, su índice de masa corporal es tanto y le corresponde un caso tal. Es más, guardemos ese caso tal. ¿Dónde está? No, este. Guardemos esto, clasificación, para poder decir Pepito Pérez tiene un caso de delgadez severa, o Pepito Pérez tiene un caso de obeso tipo 1, lo que sea. Entonces sería interesante guardar también la clasificación. Y todos tienen el mismo tamaño. Va a ser correspondiente. Lo que encontremos en la posición 0 va a ser el caso de una misma persona. Su nombre, su peso, su altura, su índice de masa corporal y su clasificación respectiva. ¿Claro hasta ahí? Sí, pan comido. Entonces, ¿a quién debo inicializar? ¿Debo inicializar a alguien? No, no es necesario. Debemos es empezar a pedir información. Entonces, ¿y cuántas veces voy a pedir esa información? 12. Entonces, como eso se repite 12 veces, ya esta estructura me resulta familiar de una vez, al grano, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué le voy a preguntar al usuario? Mostrar. Digite su nombre. Yo lo puedo poner como quiera, o sea, yo puedo poner esto como una orden. Escríbame su nombre, digite su orden, su nombre. O lo puedo poner como pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Cierto? O sea, el diseño de lo que vamos a ver corre por su cuenta. Verán que, por ejemplo, aquí también es algo como muy mandatorio. Escribe tu altura actual. O puede poner, señor usuario, por favor digite su estatura actual. Algo así, todo eso es válido. Listo, yo por ahora lo voy a dejar así. Digite su nombre. Listo. Que cuando digite el nombre, aquí sin necesito espacios, almacenemos eso en el arreglo nombre. En la posición y hago exactamente lo mismo para poder adquirir los otros daticos. ¿De cuántos son? No, nada más necesito 2, que es todo esto. Necesito 3, falso. Necesito 3. Necesito el nombre, necesito, digite su altura en, ¿qué es? Altura en centímetros. Sí, en centímetros. Y esto va a quedar almacenado en altura. Ahora necesito su peso, y su peso es en kilogramos. No más, no necesito más, ¿cierto? Entonces ahora empecemos a hacer los cálculos. ¿Dónde van a quedar guardados mis cálculos? Acá. ¿Me faltó leer el peso? Sí, señor, me faltó leer peso. Eso, atentos en la jugada. Entonces, mi índice de masa corporal en la posición I siempre va a ser la misma. Todos son correspondientes. I. Entonces, en la posición I, ¿qué vamos a hacer? Hagamos el cálculo. El cálculo me dice, primero tome la altura. Por aquí, busquemos en imágenes. Vale ahí. Falso. Primero tome el peso. Primero tome el peso y luego lo divide por la altura al cuadrado. Ok, hagámoslo. Peso en posición I dividido la altura al cuadrado. Entonces, para hacer la altura al cuadrado, una de dos. O tomo altura por altura, ¿cierto? Funciona. Agrupadito, eso sí. Bien agrupadito. Primero tomo el numerador dividido el denominador, que son estas operaciones, ¿cierto? O puedo usar este otro símbolo, que si lo encuentro. Ahora ahí. Y eso es lo mismo, eso representa tal variable elevada a la 2, al cuadrado. Y ahí conservo el índice de masa corporal. Ahí voy a estar guardando atrás.
esto que es la roja. Aquí voy a conservar este numerito. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Empezar a validar, preguntarnos. A ver, sí, esto que hemos almacenado acá es menor ¿a cuánto? Si es menor a 16, entonces le vamos a mostrar algo a la persona. Más bien, primero almacenémoslo. Esto, infrapeso, delgadez severa, se almacena en mi arreglo, clasificación, posición I. ¿Cierto? Listo. Ese es un caso. Y si no hay otros casos posibles. Si hay otro caso posible, repetimos esta estructura igualita. Si no es menor a 16, indiscutiblemente es mayor a 16. Entonces, ¿qué vamos a limitar? No vamos a preguntar si es mayor a 16 porque es que ya es obvio. Es mayor a 16 porque venimos de un si no. Como venimos de un si no, entonces preocupémonos más bien del rango superior. ¿Hasta dónde llega la siguiente clasificación? Llega hasta 16.99. ¿Y cuál es esa clasificación? Esta. Delgadez moderada. ¿Incluye? Sí, sí lo incluye. Entonces menor o igual, es correcto. Pero 17, bueno, si no pongo el menor, puedo poner 17. ¿Cierto? Pero para seguir la secuencia de la tablita de clasificación, pongámoslo tal cual, 16.99. ¿Listo? Bien, y si no, la misma cosa. Pero cambiando el límite superior, ¿no es cierto? Y esta vez hasta 24.99 hay un caso de peso. Uy, sí. Me falta este rango, es cierto. Entonces ese es delgadez aceptable. Eso sí, muy bien. Pues ahí voy en un segundo escenario. Y si no, hay otro caso posible que ahí sí es este. Entonces me traigo el límite y esta vez ya eso es peso normal. Peso normal, bien. Todavía hay otros casos posibles. Entonces sigo en el si no. Repita la historia. Si no, si es menor a 29.99, entonces ya ahí tenemos un caso de sobrepeso. Su clasificación es sobrepeso. Y si no, misma cosa. Seguimos en el otro rango. Obeso tipo 1. Pero miren que la estructura es igualita. ¿Qué estoy haciendo? Preguntando por el contenido de una variable y comparándola contra una constante. La constante viene en la tabla. ¿Listo? Dependiendo de este resultado, a ver, si esto se cumple, entonces asigno un dato tipo carácter a mi arreglo. Y constantemente estoy cambiando eso. Pero será uno de esos casos, no es todos al mismo tiempo. Uno de esos, se cumple uno y solo uno. Porque es una de estas condiciones la que se cumple, una sola. No se cumple, evalúa la siguiente. No se cumple, evalúa la siguiente, hasta que llegue a un punto que se cumpla. Y si no se cumple, llegará al último si no. ¿Listo? ¿Dónde voy? 34, 40, 40 y eso es obesidad tipo 2. Y si no, ya descartamos esto y esto y esto. Todo queda descartado. Si no es menor a 40, es mayor. Es mayor a 40. Y como ya sabemos que es mayor a 40, ahí hay un obeso tipo 3. De una vez. Y ya, ¿y qué me falta? Simplemente dar todos los fin sí que corresponde. Fin sí. Fin sí. Fin sí.
Pin, sí. Pin, sí. Pin, sí. Ya acabé. Ya cubrí todos los sí. Lo bueno es que vean que él ayuda un poquito con estas líneas verticales, me da a entender quién está metido dentro de quién. Hay un sí dentro de otro sí, otro sí dentro de otro sí. Es como tener un cascarón, un huevo dentro de un huevo. Y un huevo contiene el otro huevo. ¿Me recuerdan una matrusca, cierto? Es esa muñequita rusa. Y cuando usted la abre, ¿qué contiene la matrusca? Otra muñequita más pequeña. Y si usted la abre, ¿qué contiene adentro? Otra más pequeña. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Un sí contiene un sí, pero cada uno es más pequeño, ¿cierto? Para llegar al fondo me toca abrir las anteriores, ¿cierto? Eso es lo que pasa aquí. Muy bien, entonces ya terminé de hacer todas mis validaciones. Verifico si se cumple esto. No se cumple, verifique si se cumple esto. No se cumple, si no, verifique esto, y si ningún caso anterior se cumple, obeso tipo 3. ¿Listo? Muy bien, ¿qué me falta? Calcular, ya lo calculé. Almacenar, ya lo almacené. Me falta mostrar el índice de masa corporal. Entonces ya, y lo hacemos para cada persona. Es aquí, dentro del para. Mostrar su índice de masa corporal. A ver, hagámoslo tal cual como lo hace la página. Índice de masa corporal, 2 puntos. Listo, tal cual. Índice de masa corporal, 2 puntos, la variable que contiene eso, que en este caso, más que variable, es arreglo, ¿cierto? Vale ahí, listo. ¿Qué sigue? Atendiendo al IMC tiene 2 puntos. Peso normal, ¿es dónde está metido? Acá. Clasificación, posición I. Ya, eso es todo. Probémoslo. Digite su nombre, Pepe. Digite su altura en centímetros, 170. Digite su peso en kilogramos, 55. Uy, esto está raro. No dio, debería dar, aparentemente debería dar. Pero, sí, es cierto. Pero yo tengo un patrón de comparación. Yo tengo cómo verificar que eso esté bueno o está malo. Debería darme 19.03. Ni por las curvas. Algo falló ahí. Vean, algo está al revés. Sí está dando el 19 punto algo, pero no como corresponde. En algo estamos fallando acá. Tengo la fórmula al revés, yo eso es verdad. Peso sobre altura al cuadrado. Ahí está bien. Entonces, ¿cuál es el error? ¿Cuál será el error? Aunque aquí mencionan peso en kilogramos, estatura, pero estatura en metros. Entonces probémoslo. Vamos a aprovechar esta otra persona ahí. Ahora es Ana. El peso es en kilogramos. La altura en metros. Entonces la altura 1.7. Hola, buenos días. Y el kilogramo 55. Ah, entonces sí es la unidad. Sí es la unidad. ¿Listo? Ah, que sí, corresponde. Dio lo mismo. Sí dio lo mismo. Sí, dio lo mismo. ¿Y lo clasifica adecuadamente? Sí, funciona. ¿Y así va a funcionar cuántas veces? Ah, muy bien, perfecto. Muy bien, ejercicio completo. Guardémoslo y vamos a escuchar a nuestro amigo Juan. Muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Tenían el mensaje de la foto, ¿cierto? Sí. Entonces, para hoy, ¿alguno la trajo hoy o la dejamos para el lunes? Por favor, en la parte de